Dios los bendiga. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Si son tan amables, pasen conmigo a Génesis capítulo 22. Hoy vamos a estudiar un tema que toca la arista práctica de ser cristiano, de andar en santidad. El título de la enseñanza de hoy es Obedecer a Dios es fundamental. Tiene que ver con fundación, con fundamento. Tiene que ver con lo que está abajo de lo que nosotros edifiquemos, de lo que nosotros hagamos. Hay varias definiciones de obediencia, pero básicamente obedecer consiste en que una persona haga lo que dice otra o lo que le diga, por ejemplo, una institución. Obedecer es un verbo, es decir, es una acción. La acción de obedecer se evidencia haciendo lo que otro indica, lo que otro aconseja o lo que otro ordena. La palabra obedecer en nuestro idioma castellano proviene de un término latino que es ob audire. ¿Le suena audire, a escuchar o a oír? Muy bien. Representa la idea de escuchar lo que otro dice, a partir de lo cual cumplir lo que ese otro dice. En Génesis 22, en el versículo 18, Jehová aquí le está hablando a Abraham. Le dice Jehová a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto me caíste bien. No, exactamente. Esa fue la razón por la cual iban a ser benditas, y de hecho ya lo son benditas, en Abraham, porque él obedeció la voz. Fíjese entonces la calidad y la duración de la bendición de haber obedecido. Dice que serán benditas, hoy día son y seguirán siendo benditas todas las naciones, porque Abraham obedeció la voz. Hebreos 11, por favor. Ya que estamos hablando de Abraham, es uno de los que maravillosamente forman parte del registro de Hebreos 11, entonces es bueno que lo veamos ahí. Hebreos 11, al comienzo nomás en el versículo número 8 dice, por la fe, Abraham siendo llamado, fíjese, claramente dice siendo llamado, fue llamado por Jehová. Esta fue la información confiable sobre la cual se movió Abraham. El primer peldaño en la escalera de la fe que lleva a la acción es decidir qué información es confiable. Jehová había llamado a Abraham, entonces el patriarca, continúa diciendo el versículo, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió, fíjense, sin saber a dónde iba. Fue llamado, tuvo fe, es decir, confió en la información confiable que había recibido de Jehová, entonces obedeció saliendo. Fíjense cómo se dieron las cosas. Nosotros cuando estudiamos la palabra de Dios es maravilloso porque sometemos un tema bajo el microscopio y lo vamos partiendo así como en planos finitos, un planito, otro planito, y vamos viendo en la vida todas estas cosas simplemente se producen, pero estudiamos, nos tomamos este tiempo para estudiar, para que veamos cómo es que se producen. La importancia que es confiar en Dios y obedecer a su voz. Porque este hombre, Abraham, está hablando hace 6.000 años atrás. Todavía nosotros estamos siendo bendecidos porque este hombre le obedeció a Dios, le creyó, tuvo fe, entonces salió. La fe, es decir, la confianza absoluta en Dios que tuvo Abraham fue el motor que lo movió a obedecer saliendo. De las muchas definiciones del término confianza, yo les voy a dar una. Les digo, ustedes entran en internet o si tienen un buen diccionario en casa, pueden fijarse. Confianza es más o menos esto. Algunos dicen más, otros dicen un poquito menos, pero por acá andan todos.
Es esperanza firme o seguridad que se tiene en que una persona va a actuar o una cosa va a funcionar como se desea. Bueno, pues bien, nosotros tenemos esa confianza en Dios que la cosa va a funcionar como Él dice que va a funcionar. Dios le dijo a Abraham, salí, y Abraham salió. No le preguntó ni siquiera, en un rato creo que lo vamos a ver por acá, ni siquiera le preguntó a dónde. Dios le dijo salió y él salió. Y después Dios le fue diciendo dónde ir. Porque fe o creencia es confianza sin reservas al punto que actuamos según aquello en lo que confiamos. Yo confío y actúo en eso que yo confío. Imagínate, si vos confías en Dios y su palabra, estás hecho, no te falta más nada. Tenés la fe que proviene de confiar en nuestro querido Dios y su palabra. Por esa fe, es decir, debido a, movido por o a causa de esa fe, Abraham, cuando fue llamado, obedeció y salió aún sin tener las precisiones de su mudanza, porque dice acá, sin saber a dónde iba. Él salió sin saber a dónde iba. Entonces, si nosotros ensayáramos, ya vemos que Dios lo llamó, tuvo fe, él salió. Bien. Si ensayáramos el proceso a la inversa, es decir, lo vemos desde el resultado hacia que fue llamado, podríamos decir que como Abraham salió, quiere decir que obedeció, lo que indudablemente indica que tuvo fe, es decir, confió al punto de actuar. Recuerden que todo comenzó con información confiable viniendo de Jehová. Dice que fue llamado. Jeremías, capítulo 7. Jeremías 7. En el versículo 8 dice, «He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan». También uno puede confiar en cosas que no son la palabra de Dios. Por ejemplo, no todo lo que no es la palabra es digno de desconfianza, para nada. Nosotros avisamos que el 3 de junio íbamos a estar y bueno, aquí estamos y sin embargo no somos Dios, caramba. Entonces, ¿pero qué pasa? A veces el hombre dice la verdad y a veces miente, o a veces no es que mienta, pero se equivoca, o no pudo, no llega, o lo que fuera. No es el caso con Dios. Nosotros podemos confiar el 100% de nuestras vidas en Dios, absolutamente en Dios. Entonces, la información que proviene de nuestro querido Dios a través, forma directa a nosotros, o a través de su palabra, es confiable en grado absoluto. Por eso nosotros podemos tener fe, confianza y actuar esta palabra a medida que la vamos aprendiendo. Y confiar no es algo que se haga de manera automática. Es el propio deseo de la persona lo que la inclina a confiar en Dios, quien tiene palabras de verdad siempre, o en la mentira. Nuestro Padre nunca ha cesado de llamarlo a Israel, ni ha cesado ni cesa de llamarnos a nosotros, a que confiemos en Él para que nos vaya bien. Su decisión de bendecirnos está claramente expuesta por todos lados en su palabra. La decisión de hacerlo es nuestra ahora, como fue la de Israel. La decisión y la responsabilidad de creer en Dios fue de Israel en la antigüedad. Juan capítulo 14. Obedecer a Dios o a nuestro Señor Jesucristo es un acto de amor basado en nuestro entendimiento de las Escrituras. Más entendemos, más amamos y más obedecemos. Juan 14, versículo 15. Dice el Señor Jesucristo, fíjense el amor con la obediencia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. La prueba más evidente del discipulado es el amor que tengamos a nuestro Señor, lo cual hará que guardemos en el hacer. Recuerden, cuando hablamos de guardar,
Es el guardar en el hacer, no es guardarla para tenerla acá y no hacer nada con eso. Es un guardar en el hacer su palabra, y en este caso en el hacer los mandamientos. Eso es obediencia amorosa. 1 Corintios capítulo 2. Por eso decía que esta es la arista práctica del cristianismo, la arista práctica del andar en santidad. 1 Corintios 2, versículo 9, dice: Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para todo el mundo. Claro, en realidad Él la dio su palabra, pero los que le amamos a Dios somos quienes realmente deseamos hacer su palabra, porque lo amamos cada vez más a nuestro Dios, entonces queremos obedecerle. Y Él las preparó para todo el mundo, pero no, todo el mundo no las aprovecha. Entonces Dios las preparó para nosotros, para gente que realmente quiere tener una relación de obediencia amorosa a nuestro querido Dios. A medida que nosotros vamos aprendiendo las cosas que no fueron ni vistas ni oídas, ni subidas a corazón de hombre, las vamos haciendo. Eso es obediencia amorosa. Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio 4. En el versículo 5 dice: Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó. Él fue obediente a lo que le dijo Dios. Entonces Dios le dijo a él y él le dijo a la gente literalmente lo que escuchó de Dios. Fíjate lo que dice acá: para que hagáis. Ese es el propósito, que Dios le dio palabra de él a Moisés para que él le diera al pueblo, para que hagáis. No es para que os sentéis, no es para que os quedéis sin hacer nadéis, es para que hagáis. La palabra de Dios es para hacer, es eminentemente práctica. Obedecer es hacer la palabra de Dios, y lo hacemos de manera amorosa, no compulsiva, porque lo conocemos cada vez más a Dios. ¿Y quién no quiere obedecerle a Dios? En el interior de su corazón hemos sido diseñados con ese propósito, pero también Dios nos ha dado libre albedrío. Uno puede querer o puede no quererlo. Un Dios que no te obliga a amarlo merece de nosotros que lo amemos amorosamente, que lo obedezcamos, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. 6. Guardadlos pues y ponedlos por obra. ¿Ven por qué yo digo guardar en el hacer? Guardadlos y ponerlos por obra. Para pura obediencia a Jehová. Eso, hacer su palabra, es sabio y es inteligente. Continuamos leyendo el versículo 6. Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ¡wow! Che, qué gente sabia y entendida. Esta es una nación grande. Por el respeto que tenemos a Dios, por la obediencia que tenemos a Dios, la gente dirá: hay algo en esta gente, hay un no sé qué sé yo, en esta gente. Por la obediencia, porque es sabio, es inteligente obedecerle a Dios y poner por obra su palabra, o sus palabras, como escuchamos antes en la canción, Deuteronomio 28. Ahí nomás, al 28 vamos. Fíjate vos lo que dice el versículo 1. Es de locos esto, mirá qué lindo que es. Deuteronomio 28, 1. Acontecerá que si oyeres, ¿se acuerdan que les dije que la etimología del latín venía oír o escuchar y luego hacer? Acontecerá, que eso era obediencia, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas esas bendiciones y te alcanzarán aunque no hagas nada.
No, si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. Recuerden, oír para hacer, guardar en el hacer, para que hagáis. Oír, hacer, guardar, poner por obra. Y ahora vamos a otro precioso personaje del Antiguo Testamento. Cuando Jehová, a Noé vamos a ir en un rato, cuando Jehová le reveló a Noé los detalles de lo que tendría que hacer, le estaba hablando a un hombre que jamás había visto ninguna de las cosas que iban a pasar. Lluvia y diluvio. No sabía de lo que hablaba, lo que le hablaba a Jehová, ni a ninguna de las cosas que él tendría que hacer. Fabricar una embarcación, arriar animales, planear comida para ellos y para su familia, y damas y caballeros, dejar atrás familiares y amigos para siempre. Noé no entendía nada de lo que le estaba diciendo Jehová. Sin embargo, Noé fue a conseguirse un serrucho y comenzó a cortar madera. Génesis 6. En el versículo 22, mirá lo que dice, esto es maravilloso. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Esto hizo Noé y esta es la forma en cómo él lo hizo. Es de radical importancia para nosotros, para nuestra vida, porque dice que hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Les voy a leer otras dos versiones del mismo versículo para que ustedes vean. Una de ellas dice, y Noé procedió a hacer conforme a todo lo que había mandado Dios, hizo, o punto, dice esta versión, hizo precisamente así. La otra versión dice, Noé hizo todo exactamente como Dios le ordenó. Exactamente, precisamente. Noé obedeció al pie de la letra. ¿Por qué? Porque tuvo fe, confianza sin reservas en quien le había dicho que hiciera el arca. No es que Noé se puso a trabajar porque hubiese entendido algo o porque hubiese visto algo. Escuchó la voz de Dios diciéndole que prepare un arca y eso hizo. Cuando Noé recibió la información de hacer el arca, no fue a consultar con un arquitecto naval ni a pedir cotización a un astillero. Se puso a serruchar. Dios te da, hace siempre, siempre hace, hizo y sigue haciendo, sigue dando el primer paso y espera de vos el segundo, pero no te pone un revólver en la nuca. Depende de nosotros, de nuestro deseo de servirle a Dios, hacer el segundo, entonces vendrá el tercero. Cuando hagas el tercero, entonces vendrá el cuarto. Dios es el iniciador de toda bendición en nuestras vidas, pero necesita de nuestra libre voluntad. Por eso nos enseña estas cosas en la palabra de Dios, para sabiendo que el amor es obedecer su palabra, es el hacer su palabra, guardarlas en el hacer, precisamente, exactamente. ¡Qué bárbaro! Eso es fe, lo de Noé es fe. Actuar obedientemente sobre información confiable recibida, tal que dependemos de quién obedecemos. Dependemos, ¿por qué? Porque dimos el segundo paso y entonces dependemos de que Él nos dé el tercero, entonces hacemos el cuarto, entonces, ¿lo ven? Dependemos en Dios, nos recostamos en Él cuando le obedecemos. Estamos a su disposición, a su bendita disposición de Padre amoroso que Él es. Noé dependió absolutamente de Dios. Imagínense hacer un arca. Imagínate. Vamos a ver en un ejemplo de desobediencia de un rey de Israel. Les pido que vayan a 1 Samuel 15. Vamos a ver en un ejemplo de desobediencia qué no es obedecer. Porque veremos que no sería acertado usar un término parecido a desobediencia imprecisa o desobediencia inexacta. Una de dos. O se es obediente o se es desobediente.
y Dios tiene agrado en que nosotros le seamos obedientes. Así que técnicamente hablando, no es posible desobedecer un poquito. Es decir, puede ser posible, pero sigue estando en el terreno la desobediencia. Vamos a ver justamente eso aquí en este registro, porque obedecer realmente es blanco o es negro. En el gris ya estás desobedeciendo. No hay grises en el desobedecer. Eso es lo que quiero decir. Bueno, acá vamos a ver un ejemplo claro. El último juez sobre Israel fue el grandioso hombre de Dios llamado Samuel. Maravilloso hombre de Dios que hasta tuvo un comienzo tremendo por la madre que él tuvo, que fue maravillosa mujer, que pidió tener un hijo y le vino nada menos que Samuel. Y qué cosa maravillosa, porque era una mujer que no podía tener hijos, lo tuvo a Samuel y ella lo entregó, el único hijo que tenía lo entregó para el servicio del templo en la época de Elí. Entonces, tuvo 4 hijos más. Es decir, que tuvo 5 hijos en total, fue Samuel y sus 4 hermanos. Bueno, de este maravilloso hombre vamos a hablar ahora en 1 Samuel 15, comenzando en el versículo 1, dice: Después Samuel dijo a Saúl, el primer rey de Israel: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, mira lo que dice acá, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Nosotros no vamos a juzgar este versículo más allá de lo que nosotros leemos en este momento para no diversificarnos. Vamos a continuar con el relato. Ocurre que hasta aquí, ¿qué hace el rey? ¿Qué hace Saúl? Bien, se reunió con el ejército y les pasó revista y acometió contra Amalec con 210.000 hombres, dice la Biblia. A medida que nosotros vayamos leyendo los siguientes versículos, tengamos en cuenta la precisión de la información que le pasó Samuel al rey. Y en el 7 dice: y Saúl derrotó a los amalecitas desde Havila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag. ¿Se acuerdan unos versículos más arriba que dijo que no dejara títere con cabeza? Pero él tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, en la opinión del rey, todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas lo que era vil y despreciable, de nuevo, en su opinión, destruyeron. Habían sido recibido precisas instrucciones que eliminaran todo, y ellos dijeron: no, esto sí y aquello no. Muy bien. Acá el versículo 9 que acabamos de leer describe el desvío a causa de la soberbia del rey. La instrucción había sido dada por el hombre de Dios al rey. Si el pueblo hubo perdonado, como nosotros acabamos de leer, igualmente era responsabilidad del rey llevar a cabo con precisión la instrucción recibida. El hecho cierto es que Saúl no fue preciso. Eso es un indicio de que el rey pensaba que sabía más que Dios, porque si no, ¿para qué cambiar la instrucción de Dios? ¿No es cierto? Vos la cambiás porque si no, yo tengo una mejor manera de hacerlo. Él pensó diferente. ¿Lo ven? La oposición. Vamos viendo cómo es la desobediencia, que no es desobedecer un poquito. Esto fue un caso muy serio, lo vamos a ver con el desarrollo. Lean luego en sus casas todos los versículos que yo estoy omitiendo por brevedad, claro. Muy bien. Dios tiene que corregir este tremendo, este serio inconveniente, este gran error, por medio de su hombre Samuel. Entonces en el versículo 10 dice: y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, mirá lo que dice el 11, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí
y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel como si la culpa hubiese sido de él. Fíjate la respuesta del honesto. Él hizo lo que tenía que hacer, ahora le tocaba al rey hacer lo que tenía que hacer. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Samuel fue enviado por Jehová a confrontar al rey que había sido un desobediente. Lo que sigue ahora lo pinta a Saúl de cuerpo entero y que va a recibirlo ahora a Samuel con cola de paja. Es decir, pensando, algo habré hecho. Eso es cola de paja para los que no saben. Algo habré hecho. Tenía la conciencia sucia. Ahí está, creo que eso se entiende en todos los países. En el 13 dice, vino pues Samuel a Saúl, los mezclé a los dos, pobre, nada que ver el uno con el otro. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito sea tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿La cumpliste en tu opinión? Chabón. Si vamos a la precisa matemática del asunto, veremos que cumplió parte, a medias, y obedecer es obedecer todo lo que te dicen. Esta es la declaración del desobediente. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Esto es lo que piensa el deshonesto. Saúl era sabio en su propia opinión. Les voy a mostrar algo en Hechos 5, por favor, un hecho que podríamos considerar como similar, no por supuesto por la guerra y por Amalek y todo eso, pero quiero que veamos la respuesta de dos hombres frente a una verdadera adversidad, de tener a toda la corte maligna de la religión de aquellos días. Eran Pedro y Juan, en Hechos 5, son encarcelados nada menos que por anunciar al pueblo la palabra de Dios. Cuando fueron indagados por estos malignos sacerdotes y sus cómplices, esto es lo que ellos respondieron en Hechos 5:39. Respondiendo, Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Fíjate, caso idénticamente al revés de lo de Saúl. Esta es una respuesta muy parecida a la que podría haber dado Saúl. Sin embargo, obedeció más a sí mismo y a la gente que dice el pueblo perdonó a Agag y a lo mejor del ganado. Esta es una respuesta parecida que no hubo en el corazón de Saúl. Regresemos a 1 Samuel 15, así terminamos el registro. Saúl obedeció más a los hombres que a Dios, al revés de Pedro y Juan. Y recuerden que le dijo Saúl a Samuel, yo he cumplido la palabra de Jehová. Entonces Samuel le responde al rey a la altura de la necedad del rey. 1 Samuel 15, en el versículo 14 dice, Samuel entonces dijo, sí, si vos cumpliste la palabra de Jehová, decime, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? ¿Ven? Si vos cumpliste la palabra de Jehová, ¿cómo es que hay ruido en el corral? Y Saúl respondió, bueno, no te preocupes, Samuel, todo bien, chabón, fierita, todo bien. Saúl respondió, de Amalek los han traído, ellos fueron, parecido a Adán, la mujer que tú me diste. Acá Saúl les dice, ellos los han traído. Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas, ¿viste? Iba a decir ovejas y bajas, pero es ovejas y vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás, sí, lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él ha dicho, ok, él respondió, di. 17, y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, eras piojo de piojos vos. ¿No has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Desobedecer es malo.
Y Saúl respondió a Samuel, no, pará, Samuel, pará. Yo entiendo, vos sos muy efervescente con esto de la palabra de Dios, yo sé cómo sos vos. Mirá, yo obedecí la voz de Jehová, fui a la misión que Jehová me envió y traje a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. ¿De qué me estás hablando, Samuel? Mas el pueblo, de nuevo, no yo, sino el pueblo, tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios en Gilgal. ¿Ves? Desobedecimos, pero por una buena razón, le está diciendo Saúl. No hay buena razón para desobedecer. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Y Samuel dijo, ¿así? Decime vos, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? La respuesta es obvia. No se complace. Y fíjense lo que dice acá, que habría que grabarlo, hacer un sticker y ponerlo en distintos lugares de la casa para que uno lo vea en esos lugares de la casa donde va. Dice el versículo, ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Cada vez que yo leo estas cosas, me emociona pensar que nuestro querido Señor Jesucristo leyó lo mismo y pensó lo mismo que nosotros estamos pensando, que es obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. ¡Qué cosa bárbara! ¡Qué principio fundamental para que nosotros basemos nuestras vidas! ¡Qué hermoso! Esta es la opinión que tiene Dios acerca de obedecerle. ¿Qué es lo más importante para Él? Esta es la importancia que nuestro Padre le da al hecho que hagamos su voluntad. Obedecer es hacer, no es decir que vas a hacer y luego no hacer nada. Mateo 21. Hay una parábola que utilizó el Señor Jesucristo donde nosotros vamos a poder apreciar qué es obediencia. Y además, al final de esta parábola vamos a ver en la conclusión la conexión que existe entre obedecer y creer. Mateo 21, versículo 28 dice, pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, vení a trabajar hoy en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, típico de un hijo, ¿no? No quiero, pero después arrepentido, fíjense lo que hizo el hijo, fue. Muy bien. Este es el primero de los 2 hijos, vamos a aprender muchísimo aquí. Versículo 30. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo dijo, sí, papá, ningún drama, yo voy. ¿Y qué? Muy bien. Los 2 hijos dijeron algo, pero los 2 hicieron algo diferente a lo que habían dicho. Entonces Jesucristo les preguntó y su audiencia le respondió como si nos hubiese preguntado a nosotros, le hubiésemos respondido lo mismo. En el 31 dice, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, como podríamos decir nosotros, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Esto le estaba diciendo a los principales sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Entonces les recriminó diciéndoles que no le habían creído a Juan, por tanto no se arrepintieron, es decir, no hicieron lo que dijeron que había que hacer, que Juan les decía que tenían que hacer. No que tenían que decir, sino hacer. Entonces en el 32 dice, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, es decir, que no creyeron al punto de hacer lo que Juan les dijo. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, por eso hizo esta comparación. Es decir, lo escucharon a Juan e hicieron lo que decía Juan. Ellos igual lo escucharon a Juan, pero no hicieron lo que decía Juan. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. La acción creyente necesaria es hacer lo que dice Dios, no es decir que lo haremos y luego no hacerlo. O sea, que para que una acción que emane de creencia
para que sea una acción que emane de creencia, nuestro decir necesariamente tiene que ir acompañado de nuestro hacer. Obedecer es actuar confiadamente según lo que Dios dijo. Eso es lo que le agrada a Dios y eso siempre es mejor. Números 30. Versículo 1 dice, habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Mandato, les mandó. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Mucho cuidado. Cada vez que uno hace un voto o jura a Jehová, queda obligado a hacer lo que le dijo. Obviamente, Dios espera reciprocidad de nuestra parte al hacer una promesa. Él siempre cumple lo que promete y espera lo mismo de nosotros. No hay razón para pensar que esto haya cambiado con el cambio de administración. No es que a Dios ahora le da lo mismo que vos le digas algo que después no hagas, simplemente porque, eso está en números, no está a partir de Hechos 2:4. No es así. Dios sigue siendo el mismo y espera lo mismo de nosotros. Salmos 50. Versículo 14 dice, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Vean, hablar está bien, no es que está mal hablar. No, está muy bien, ningún drama con hablar. Pero paguemos nuestros votos al Altísimo. Si le decimos al Señor de la viña, recuerdan en Mateo 21 que vimos, si le decimos al Señor de la viña que trabajaremos en la viña, ¿saben qué? Trabajemos en la viña. Eclesiastés capítulo 5. ¿Cómo estamos con el Pentateuco? En un rato regresamos. Ahora no estamos en el Pentateuco, en Eclesiastés, pero un rato estamos por el barrio, digamos. Eclesiastés 5, el versículo 1 dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate, más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal, los necios, nosotros sí sabemos. No te des prisa con tu boca, dice, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, ojo al piojo, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. 4. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Ven que es el hacer, no es verso, es hacer, no es decir tan solo. Porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, sino que prometas y no cumplas. 6. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Y ahora sí al Pentateuco, Deuteronomio 23. Deuteronomio 23. El 21 dice, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás, y lo que cumplirás. Ven que en el guardar siempre hay un hacer. Conforme lo prometiste a Jehová tu Dios,
pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Voluntaria porque Él no te puso un revólver en la nuca. Fue voluntario lo que vos dijiste. Mateo 23. ¿Saben qué? Sería un error pensar que al estar este registro en el Antiguo Testamento, a Jehová le haya dejado de importar que nosotros cumplamos lo que le prometemos. Mateo 23. Acá está. 23 en el versículo 1 dice: Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo. ¿Y qué? Hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras. ¿Porque qué? Y no hacen. ¿Te das cuenta? Decir y no hacer es lo que acá nosotros llamamos el verso. Cuando vos hablás, pero no haces nada de lo que decís. Es decir y hacer. No es que esté mal decir, no, pero es el decir y hacer lo que decís cuando vos haces un voto a Jehová, cuando vos comprometés tu palabra delante de Dios. Santiago capítulo 1. Decir la palabra está muy bien. ¿Cómo no va a estar bien decir la palabra? Caramba, es maravilloso decir la palabra. Pero hacerla es lo que le complace a Dios. Las recompensas, al momento que nos sean entregadas después del regreso del Señor Jesucristo por nosotros, no nos van a ser dadas por lo que hayamos dicho, sino por lo que hayamos hecho. Además, hoy día también la gente sabrá que somos cristianos más por lo que hagamos que por lo que decimos. Es mucho más que la gente se va a enterar por lo que hagamos y no por lo que decimos. Porque muchas veces lo que uno hace no le deja escuchar a la gente lo que uno dice. ¿Lo ven? Santiago 1, versículo 21 dice: Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero, sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Por qué? Porque a Dios no lo engañás, y hay muchos de tus hermanos tampoco. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, éste es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino en contraste, hacedor de la obra, este es bienaventurado en todo lo que hace. En todo lo que hace. Así que mirá si será importante hacer la palabra de Dios, porque de eso depende el ser bienaventurado. En Mateo también, pero vamos adelante, al 7, Mateo 7. En el versículo 21 dice: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que dice, alguno que dice sí, porque tiene que decir y hacer, no todo, alguno que diga, pero que además haga, ese es el que, ¿lo ven? Eso, así que eso es. No es que está mal decir, para nada, pero tenés que acompañar con la acción tu dicción, lo que vos digas. Así que acá hay cosas importantes que nosotros podemos aprender. Primero, la entrada al reino de los cielos no estaba condicionada y no está condicionada con llamarlo Señor a Jesús. La otra significativa es que el hacer está basado en la voluntad del Padre del Señor Jesucristo. No es que uno no lo diga, pero quiero decir, tiene que ir acompañado con la acción lo que uno diga. Decirlo tan solo no es suficiente. No es en hacer cualquier otra voluntad, sino la del Padre, que nosotros aprendemos directamente de su palabra.
Y ahora viene un ejemplo de quienes hicieron, pero no la voluntad de Dios. En el versículo 22 dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: oye, no os juno, no os conocí, dice, apartaos de mí, hacedores, pero no de la voluntad de Dios, sino de maldad. Este hacedores de maldad nos remite, no quiero que vayan, pero habíamos visto en 1 Samuel 15, 19, que dice: porque pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová, cuando Samuel lo confronta a Saúl. ¿Lo ven? Lo malo de Saúl fue desobedecer. Acá dice hacedores de maldad. Aquí está asociado con hacer algo, pero en oposición a hacer la voluntad de Dios, que es la palabra de Dios. Versículo 24 de Mateo que estamos leyendo: cualquiera pues que me oye, no está mal oír estas palabras y las hace, oír y hacer, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. En los clarísimos términos de nuestro querido Señor Jesucristo, la prudencia radicaba y radica en hacer esas palabras y no tan solo en oírlas ni en decirlas. Ciertamente y lógicamente necesitamos primero oírlas o leerlas, pero la prudencia radica en el hacerlas. En el hacerlas. Cristianismo es acción, no tan solo dicción. No es que no dicción. Tenemos que decir, pero ese hacer nosotros, nuestro ejemplo va a hablar en mayor volumen y va a ser mejor entendido que lo que nosotros digamos. Vos tenés que vivir lo que vos les querés enseñar a las personas. Eso es honesto. Eso. Oír es importante, vean, es importantísimo, pero ciertamente no es suficiente. Ambos, el prudente y el insensato, los dos oyen, pero solamente el prudente hace, el insensato no hace. La autoridad de Jesús se fundaba en que Él hablaba y hacía la misma palabra que nosotros podemos hablar y hacer. Esa es la prudencia. No hay diferencia entre el efecto de las palabras que habló Jesús y el efecto de las nuestras. No la hay. Si es que nosotros hablamos la misma palabra que habló Jesucristo, si es que nosotros vivimos la misma palabra que vivió nuestro Señor Jesucristo. Lo que produjeron en las personas las palabras habladas por nuestro Señor es lo mismo que producen en las personas hoy esas palabras en las bocas nuestras. Jesucristo hablaba y actuaba esa misma palabra. Nosotros hagamos igual y tendremos iguales resultados. Colosenses capítulo 1. Dios nunca deseó que su palabra sea una colección de hermosos dichos, de hermosas verdades profundas para que tengamos la cabeza llena de conocimiento. Nos dio en cambio una espléndida, una extensa carta de amor llena de ejemplos acerca de qué pensar y qué hacer para que podamos obedecerle. Dios desea tener una relación con nosotros basada en la obediencia a Él para que nos vaya bien. El objetivo de hacer su palabra es hacerla en nuestra vida, lo cual es obedecerle. Colosenses 1, dije, versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pues bien, aquí Pablo, por revelación de Dios, claramente da el propósito de ese conocimiento por el que pide, por el que él pide vivir una vida digna del Señor. El objetivo es obediencia, no meramente conocimiento. El objetivo es que andemos, es para andar. Fíjate lo que dice el 10,
para que andéis, no para que escuchéis, para que os quedéis sentadéis. Es para que andéis, no es para que os llenéis la cabeza de conocimiento y no hacer nada al respecto, para que lo andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Damas y caballeros, obedecer a Dios es fundamental. Es fundamental. Mateo 28. Llevar fruto siempre depende de la obediencia. En otras palabras, Dios quiere que tengamos fruto, para lo cual es necesario que sepamos su palabra y que la hagamos. Mateo 28. Y voy a hacer una pequeña corrección que lógicamente por la brevedad del tiempo no puedo explicarles, pero tenemos mucha documentación en la página web para que ustedes puedan ver por qué yo voy a hacer esta pequeña corrección en este texto. Está bien documentado en la página. En el versículo 28-19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en mi nombre. No dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no está en los manuscritos. No hay manera de hacer que esto coincida con la palabra de Dios originalmente revelada. Entonces, por eso yo aprovecho que está bien documentado en otras enseñanzas de la página, que les digo, es la número 412, donde ustedes pueden ir a ver la documentación de por qué yo me tomo este privilegio, no sé, esta responsabilidad de hacer esta corrección en un versículo de la Biblia. Entonces les voy a decir cómo tendría que decir, porque del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no están, y tampoco el artículo Él está ahí donde dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, una barbaridad. En el 19 entonces los vamos a leer cómo tendría que decir. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en mi nombre, debiera decir. Y continúa en el 20 diciéndole, enseñándoles que guarden, y yo les hago esta esta ampliación, guardar en el hacer, no solamente guardarlo y me lo quedo yo, lo guardo en el hacer, haciéndolo. Todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros necesitamos hacer como nuestro Señor hizo e instruyó que hiciéramos, sus discípulos. Hablamos la verdad, buscando alcanzar los corazones de otros para atraerlos a que tengan una relación amorosa, de obediencia amorosa con el Padre Celestial. Salimos y hacemos discípulos y les enseñamos que guarden en el hacer lo que enseñó nuestro Señor, y les decimos también que ellos lo hagan tranquilos, sin drama, porque el Señor de ellos y nuestro querido Señor está con nosotros todos los días hasta el reino por siempre, es decir, siempre estará con nosotros. Gracias, querido Dios, por la simpleza, gracias por la grandeza de tu palabra. Gracias por el entusiasmo que nos produce leer estas cosas, entender estas cosas y compartirlos con las personas. Te agradecemos que nos das a entender simplemente y profundamente en tu palabra que obedecerte a vos es fundamental para nuestras vidas. Te agradecemos porque cada día podamos entender más de vos y obedecerte más, querido Dios. Y gracias por perdonarnos cada vez que no lo hacemos y que siempre tengas la paciencia de un padre con su hijo, de darnos una mano para ser cada vez más dignos de vos y del llamamiento que nos has dado. Gracias por haberlo hecho tan simple, tan claro, tan profundo y tan entusiasmante a tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.